Cuando uno dice vampirismo, normalmente las personas se imaginan de inmediato a un sujeto pálido con largos colmillos, una capa y con mirada enrojecida bañada de sangre convirtiéndose en murciélago. Esa es una versión del vampiro, es un burcolacas, una creencia del siglo XVI. Sin embargo, pocas personas saben que existe el vampirismo clínico, una patología que puede ir desde algunos aspectos biológicos físicos hasta múltiples comportamientos aberrantes y que derivan de una patología psiquiátrica o psicológica. Puede ser ambas cosas, incluso en el mismo individuo. La fenomenología del vampirismo clínico es tremendamente aberrante y realmente provoca un poco más de temor que pensar en el distinguido caballero de capa, faz pálida y convirtiéndose en murciélago. ¿Quieres saber un caso de esto? Acompáñeme. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Es el 9 de febrero de 1929. Düsseldorf, Alemania. La Primera Guerra Mundial ha quedado atrás, ocurrió 10-11 años atrás. La situación general del país es bastante mala. Hay que ser realistas. Hay una carencia de recursos por todas partes, hay mucha inquietud social y sin embargo la vida sigue adelante. Ese día, 9 de febrero de 1929, la policía es alertada sobre el hallazgo macabro de un cadáver. Cuando llegan, encuentran semioculto el cuerpo de una niña. El cadáver ha sido parcialmente quemado por alguien ha rociado combustible y le ha prendido fuego. Esa madrugada, mientras están ahí, hacen la recuperación de los restos que son trasladados para su análisis en las instalaciones de la policía. Los médicos comienzan a investigar un poco y se dan cuenta que el ataque había sido por demás violento. La jovencita había sido apuñalada al menos 13 veces y apenas era una criatura de 8 años. A la mañana, los padres de una niña perdida están buscando a su hija y, bueno, desafortunadamente tienen que identificar la vestimenta y los restos de Rosa Ollinger. La pequeña de 8 años había sido brutalmente asesinada. Pero el caso revestía una serie de preguntas y de interrogantes que no habían enfrentado la policía ni los expertos de la policía de Düsseldorf. Primero, ¿por qué? La gran pregunta era ¿por qué? No había nada que robarle. Es decir, no era un crimen por dinero. No había sido atacada sexualmente. Es decir, que no era un depravado atacando niñas. Y sin embargo, sí había evidencia de que este crimen tenía un componente sexual. Había ciertos fluidos orgánicos de un varón. Pero no había sido atacada ella, sino de manera externa. Quizá para hacer parecer que había sido un ataque de esa naturaleza, sin embargo, no lo era. La policía todavía va más allá y los expertos descubren un dato que es muy extraño. El ataque tampoco había sido con la intención de causar dolor, dado que Rosa había sido estrangulada previo al asesinato, estaba inconsciente. Es decir, que este atacante había provocado 13 lesiones graves, varias de ellas en la zona del cuello, en la zona de la cabeza y algunas en el pecho, a una criatura que estaba inconsciente. Las lesiones habían sido provocadas probablemente con un arma gruesa y tosca. La policía en ese momento considera que pudiera tratarse de alguna suerte de cuchillo muy grueso, o bien unas tijeras. Cuando se da este último dato, inmediatamente las autoridades brincan al darse cuenta que tiene relación con un caso ocurrido apenas 6 días atrás, cuando una mujer, Apolonia Kuhn, fue salvajemente atacada por un individuo
desconocido, quien le perpetró 24 heridas, 24 laceraciones con un arma similar. El caso común entre el asesinato de Rosa Oliger y de Apolonia Kuhn era la forma de la lesión, provocada con un arma gruesa y tosca similar, probablemente unas tijeras. En el ataque contra Apolonia Kuhn, el sujeto tampoco había buscado un ataque de carácter sexual. Es decir, no había habido un abuso de carácter sexual, y sin embargo sí había un componente que revelaba una intención de autoplacer en el individuo. Las lesiones habían sido brutales, y de nueva cuenta se había repetido el patrón. La mujer, Apolonia Kuhn, había ido caminando cuando fue jalada de la solapa del abrigo, llevada hacia un espacio oculto entre la vegetación en donde comenzó el ataque. Apolonia recibió 24 heridas en diferentes partes del cuerpo y el cuello. No murió. Aparentemente, y de acuerdo con dos versiones que son un poco distintas, la primera de ellas asegura que el asesino se retira del lugar pensando que la ha matado, pero ella está viva. Otra versión asegura que dos personas que cruzaban por ahí provocan ruido, lo que hace que el atacante huya, y se descubre el intento de homicidio contra Apolonia, que tristemente no podría declarar nada. Moriría al otro día víctima de las heridas, que habían sido asombrosamente profundas. El atacante, de nueva cuenta, no había buscado causar dolor en la víctima. A diferencia de algunos asesinos que desean causar el mayor dolor, éste había hecho todo después de la muerte, o por lo menos estando en inconsciencia, ya que atacaba primariamente por estrangulamiento, de una forma muy similar a lo que había hecho en su tiempo Jack el Destripador. Este atacante buscaba algo más. No había mucho conocimiento en ese momento, no había ciertas técnicas periciales que se descubrirían hasta 20 años después, así es que resultaba complejo saber qué era esto. Pero la policía tenía dos casos directamente relacionados y antes de que se dieran cuenta, estaban teniendo más casos. Conforme van analizando el caso de Apolonia Kuhn, se dan cuenta que al día siguiente del ataque de Apolonia, unos 3 días antes o 4 del ataque contra Rosa, había ocurrido el asesinato de Rudolf Scheer. Scheer era un mecánico, un hombre de unos 45 años. Había sido asesinado brutalmente, pensaron que eran puñaladas, 20 heridas provocadas en su cuerpo que, al analizarlas, correspondían mucho con las heridas tanto de Rosa como de Apolonia. El ataque había sido con este objeto grueso similar a unas tijeras. Esto resultaba bastante extraño. El atacante podría ser el mismo. Las heridas eran similares, cabeza, cuello, en particular a Rudolf Scheer le había atacado hacia las sienes en un deliberado intento por penetrar el cráneo y lesionar a través de las sienes. Este atacante buscaba algo diferente. En el caso de Rudolf no se había detenido a intentar estrangularlo. Obviamente Rudolf, siendo un hombre mucho más fuerte, mecánico, un hombre de actividad física, habría ofrecido una mayor resistencia, por lo que el ataque fue primariamente en el pecho y en el costillar para buscar el corazón. Esto revelaba algún tipo de conocimiento, aunque fuera primitivo, de un ataque militar. El ataque de bayoneta de un soldado busca perforar primariamente el pulmón y el corazón para inhabilitar totalmente a la víctima y que no pueda gritar, que no pueda reaccionar, que no pueda respirar, que no pueda hacer nada. Otros ataques, por ejemplo al cuello, como es el estrangulamiento, podrían favorecer una defensa. Y Rudolf Scheer, por su corpulencia y su capacidad de autodefensa, podría haber sido un oponente. Una vez vencido con estas lesiones, las siguientes lesiones fueron al cuello y a la cabeza. Se repetía el patrón, excepto que no había ningún modelo a seguir. Habitualmente un asesino serial persigue cierto tipo de personas, ciertas edades, ciertas características. En este caso, las 3 víctimas eran totalmente diferentes. Pero las heridas eran consistentes en los 3 casos y correspondían exactamente a la misma arma. Conforme pasan un par de días, las autoridades se topan con un caso de una agresión de carácter sexual. Una persona con una problemática mental, le llamaban ellos un deficiente mental, fue detenido
bajo la acusación de haber intentado agredir sexualmente a 2 jóvenes. Este sujeto, de nombre Stausberg, confesaría haber asesinado tanto a Rosa como a Polonia como a Rudolf Scheer. Sin muchos preámbulos, confesaría todo. La policía no estaba muy segura de que este sujeto fuera el asesino, pero confesaba todo. Por lo que, viendo que era una persona incapaz de ser sometida a juicio, una persona con un problema mental severo, que había estado institucionalizada, deciden simplemente enviarlo, de nueva cuenta, a un hospital mental. Con ello, se daba por cerrado el caso. Habían capturado al posible homicida y lo habían enviado. Grave error. Ese no era el asesino, porque durante los días siguientes y entre los meses de marzo a julio, la violencia de los ataques del misterioso atacante se haría evidente. Una sucesión de ataques que comenzaban con el estrangulamiento y después apuñalamiento se irían repitiendo, si bien la casuística como tal iba variando en cuanto a la persona, es decir, atacaba lo que fuera: varones, niños, mujeres, chicas jóvenes, mujeres mayores. Si bien en este punto del camino, en este momento, la policía solamente tiene declaraciones de ataques, mas no de homicidios, es probable que no tuvieran la claridad suficiente para poder relacionar otros casos, o bien el atacante había actuado con cierta cautela y había ocultado los restos, porque paralelamente a estos ataques denunciados había varios reportes de personas desaparecidas que no se habían resuelto. Entre marzo y julio de 1929 siguieron ocurriendo varios sucesos similares y la policía obviamente se dio cuenta que tenían al hombre equivocado. 11 de agosto. Mary Hahn es encontrada muerta. La joven había sido vista por última vez con un caballero con el que había tenido una cita amorosa. La chica estaba buscando una relación y, siguiendo ciertos anuncios del corazón solitario, había conocido un caballero con el que había pasado la tarde del domingo. Desafortunadamente, ninguna de las personas cercanas a Mary pudo decir quién era. Simplemente, cuando encontraron los restos, Mary Hahn había sido asesinada brutalmente. El ataque había sido del todo similar a algo que ya sabía la policía: lesiones, cabeza, cuello, estrangulamiento, lesiones físicas. No era un ataque sexual. Era un ataque destinado a dañar el cuerpo, no a la persona. Misteriosamente, el atacante buscaba regodearse haciendo una serie de heridas, mas no causar dolor. Intentaba buscar algo, quería crear algo, estaba haciendo algo con el cuerpo de sus víctimas. Pero para este momento ni siquiera hay como tal un perfil de lo que es un asesino serial. La palabra ni siquiera existía como tal, la definición de un asesino serial. Así es que bueno, la policía está buscando un asesino múltiple. Saben que está suelto, saben que el hombre que tienen en el instituto mental no es el asesino. Pero mientras esto ocurre, el 21 de agosto, en el barrio de Lierenfeld, ocurre otro crimen. En este caso, 3 personas fueron atacadas por un misterioso individuo, quien salía de la vegetación, decía buenas noches y acto seguido arremetía apuñalando a las personas. Las heridas eran brutales, eran rápidas, violentas, fuertes. Las personas que sobrevivieron al ataque declararon que el ataque había sido con tijeras y que había sido especialmente violento. En ninguno de los casos el atacante robó nada, no buscaba ningún tipo de ataque sexual. Las personas incluían un hombre y 2 mujeres. Pero 2 días después, el 23 de agosto, serían encontrados los restos de Gertrude Hamaker y de Louise Lenzen, unas hermanitas que eran simplemente hermanas adoptivas de una misma familia. Fueron encontradas muertas. Gertrude, de 5 años, había sido estrangulada de una forma peculiar, a mano limpia, y posteriormente había sido agredida con una arma en el cuello y la cabeza. El ataque era exactamente igual, la misma manera, el mismo modus operandi. Pero para asombro de la policía, los 3 ataques ocurridos el día 21 habían sido contra adultos, 2 mujeres y un varón. En esta ocasión la niña tenía 5 años, debe de haber sido muy pequeña, pero junto a ella
a unos 7 u 8 metros de distancia y con la garganta prácticamente abierta, se encontraba Louise Lenzen. Esta pequeña, de unos 14 años, había sido también brutalmente atacada. Las señales eran claras. En la garganta había señales de una mano que la había incapacitado, apretando fuertemente el cuello, para posteriormente la agresión con el objeto punzocortante tanto en el cuello como en el pecho como en la cabeza. Las lesiones además incluían una especie de simulación con un contenido sexual, pero no había una agresión física. En ese sentido, las lesiones eran terribles. La cabeza de Louise estaba prácticamente separada. Algo que habían notado los analistas de la policía de Düsseldorf era un macabro dato. Las heridas habían sido provocadas en regiones que sangraban abundantemente, como si el atacante quisiera y deseara ver sangre. Pero había otro problema. Al menos en 2 de los casos, la sangre no estaba en el lugar. ¿Qué significaba esto? Que parte de la sangre no había salido al suelo o a la ropa. La víctima había sido desangrada y probablemente el atacante había recuperado parte de la sangre. Tras haber sido revelados los datos, y especialmente este macabro detalle de la sangre, comienza a circular la frase «vampiro» de Düsseldorf. Los medios de aquel entonces, principalmente los diarios impresos, comienzan a hacer una cierta relación de los ataques y del criminal, lo que genera un pánico enorme. La gente tiene mucho miedo, porque el atacante está suelto, el vampiro está suelto. Y tienen razón en algo. El atacante estaba en un frenesí. Había comenzado dejando un poco más de espacio, pero ahora estaba atacando prácticamente un día sí, 2 días y otra vez. Y tal como la policía tenía pensado, el atacante seguiría en una especie de crescendo. Porque, habiendo atacado el día 23 a Gertrud Hamacher y Louise Lenzen, para el día 24 atacó a Gertrud Schulte. Esta joven se encontraba esperando el tren cuando fue interceptada por un sujeto que le hizo la plática. Gertrud pudo verlo, y era un hombre de apariencia pulcra, estatura media, más o menos unos 40 años, de tez muy blanca, de rostro finamente afeitado y cuidado, que hablaba con cierta propiedad. Resultaba intrigante. Sin embargo, a Gertrud Schulte no le pareció nada agradable cuando aquel sujeto le propuso que fueran a su habitación donde vive y sostuvieran un encuentro con carácter sexual. Gertrud respondió: «¿Contigo? Solo muerta». A lo que aquel hombre respondió: «Te lo concedo, muérete». Y acto seguido sacó un arma punzocortante con la que agredió a Gertrud. En esta ocasión, a diferencia de los ataques previos, no hubo la aproximación de un estrangulamiento, sino que la atacó deliberadamente, sembrándola de puñaladas. Gertrud logra sobrevivir porque el sujeto había sido tomado por sorpresa, es decir, el ataque no estaba planeado, sino que fue un ataque de ira. A diferencia de sus demás ataques que lo hacía esperando la oscuridad, la soledad, etc., en este caso se expuso. Gertrud lo vio. Él, después de apuñalarla severamente, la da por muerta y escapa. Gertrud sobreviviría. Estaría bien. No serían letales las lesiones. Para su buena suerte no serían letales. Sin embargo, su descripción no es suficiente. La violencia del ataque, lo súbito de todo esto, no le había permitido elaborar como tal una imagen clara del sujeto. Solamente se limitaba a repetir lo mismo: un sujeto bien vestido, con sombrero blanco, de piel clara, con la barba muy afeitada. Resultaba inusual, pero al mismo tiempo no servía para gran cosa. El caso seguía adelante y la policía temía que este sujeto seguiría asesinando. Y tenían razón. Septiembre de 1929. Aida Reuters es atacada y golpeada hasta la muerte. Las heridas en este caso son
diferentes. El ataque es con un martillo o con algún objeto contundente. Las lesiones son muy violentas en la cabeza para matarla. No queda claro si hubo algún intento de estrangulamiento o si hubo alguna otra intención, pero el ataque había sido muy violento. La policía duda en relacionarlo en un primer momento, salvo porque el ataque había sido hacia las sienes y hacia el cuello, siguiendo el perfil de los crímenes cometidos por el vampiro. No hubo ataque sexual, no hubo robo de pertenencias. Aida llevaba algunas cosas de valor que no fueron tomadas. Su cuerpo fue abandonado. A lo largo del mes de septiembre la policía no tiene más noticias de otros ataques, pero sabe que pueden estar ocurriendo, solo que no están siendo reportados o son perpetrados contra personas en condición de soledad o mendicidad. Sabiendo que el atacante no discrimina en cuanto a edad, sexo o apariencia, bien podría estar consumando sus crímenes contra personas que viven en mendicidad, que era algo muy frecuente. En algunas de las casas viejas de Düsseldorf, tras la guerra, había habido numerosos heridos, numerosos excombatientes que ahora estaban en la más plena mendicidad, sin piernas, heridos, incapacitados, y vivían ahí. Así es que podrían ser víctimas perfectas para este depredador. El vampiro podría estar haciendo de las suyas en estos lugares y nadie se percataría. Pero, el 12 de octubre de 1929, Elisabeth Dorier es agredida a golpes y mordidas. La mujer logra defenderse y huir, pero las lesiones eran por demás extrañas. Los golpes habían sido primariamente contra la cabeza, obviamente tratando de incapacitar, pero las demás lesiones eran, por ejemplo, mordidas hacia el cuello. Mordidas, arrancar, trozos, matar. El 25 de octubre, unos días después, una mujer de nombre Frau Meurer y Frau Wanders son dos mujeres que fueron atacadas con martillo. Una de las mujeres sobrevive cuando el martillo del atacante se rompe. Tal era la violencia del ataque, la otra no sobrevive. En ambos casos el ataque iba acompañado de lesiones hacia el cuello. Hay lesiones, por supuesto, hacia la caja torácica, porque los golpes eran con la intención de incapacitar y matar. El atacante ya no tenía tiempo que perder estrangulando a nadie, sobre todo cuando se trataba de personas adultas que podían ofrecer una cierta resistencia. Atacaba primero por la espalda, golpeaba, derribaba, incapacitaba con el martillo a golpes para después atacar el cuello. El nombre del vampiro comienza a volverse cada vez más fuerte y más real. 7 de noviembre del 29, Gertrud Albermann, de 5 años, desaparece. La pequeña simplemente desaparece de casa. Había salido a algo y no regresa. Para el día 9 de noviembre, el periódico Freedom de la ciudad de Düsseldorf recibe una extrañísima carta. Es una carta del asesino, que reconoce haber matado a la pequeña de 5 años y hace un croquis para encontrar los restos. Para asombro de todos, aquello se vuelve realidad cuando la policía, siguiendo el tosco diagrama, encuentra los restos de la pequeña que es identificada por sus padres. El ataque había cumplido con todos los requisitos del vampiro de Düsseldorf. 35 puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Había sido previamente estrangulada. Las lesiones principales habían sido al cuello. Las demás aparentemente habían sido por diversión, pero la mayor parte de las lesiones eran en zonas sangrantes. No intentaba hacer que le doliera a la pequeña, era obvio. La había estrangulado dejándola inconsciente antes del ataque. El ataque era para provocar sangre. 1930. Durante diciembre, los ataques parecen no estar presentes. Enero es un mes extraordinariamente frío, hay poca gente en las calles. Febrero a mayo de 1930, sin embargo, recrudecen los ataques. Si bien no hay como tal datos precisos, sí hay numerosos informes de ataques con martillos, con puñales y con otros objetos punzocortantes. Varios de ellos no parecen haber sido exitosos, es decir, que las personas sobreviven, pero de nueva cuenta la policía no está segura de que este sea el único tipo de ataques que ha habido. Saben que el atacante puede desaparecer por periodos de tiempo, pero dado que está en un frenesí, en un arranque, está totalmente descontrolado, es muy probable que esté matando en otro lugar y no se estén relacionando los casos. Aún así,
Hay numerosos casos de personas atacadas y vuelve a ser lo mismo, no hay patrón. El asesino no es metódico, es decir, que no ataca específicamente a una persona en un cierto día o de un cierto modo. Ataca a cualquiera. Puede ser en una callejuela, puede ser en un parque, puede ser en las orillas de la ciudad, puede ser dentro de un edificio. El atacante puede estarse escondiendo. No tiene un patrón definido como en el caso de Jack el Destripador, que solo mataba los fines de semana y en horarios extraños. Este tipo puede atacar un domingo, un lunes, un sábado, puede hacerlo de cualquier manera. Siempre de noche, eso sí. Pero eso puede explicarse como una intención de ocultamiento, de que no se ha visto. Como sea, no tienen más que algo en claro. El sujeto quiere seguir haciéndolo. No tiene intención de detenerse. No está ni remotamente arrepentido de lo que está haciendo. Está disfrutando lo que está haciendo. Este asesino está totalmente suelto, totalmente descontrolado. Está perdido. Quien sea, está perdido. 14 de mayo de 1930. La estación del tren, Düsseldorf. Hay una mujer joven que acaba de llegar. Es una chica que está buscando trabajo, es una empleada doméstica que se ha quedado sin trabajo y ha ido a Düsseldorf buscando la posibilidad de encontrar un empleo. Al bajar del tren y caminar por la estación, un sujeto se aproxima a ella y comienza a incomodarla. El sujeto le está haciendo propuestas indecorosas, a lo que ella responde tratándose de alejar un poco porque sabe que está el caso del vampiro, lo ha leído en las noticias y está en Düsseldorf, así es que espantada retrocede un poco, pero aquel tipo es muy insistente y como que intenta agarrarla. De pronto, un tipo se acerca y amablemente pregunta: ¿está todo bien? ¿Está todo en orden, señorita? ¿Está usted bien? Ante esta situación, el atacante retrocede unos pasos. Aquel caballero, de corbata, bien arreglado, limpio y de maneras amables, pregunta: ¿desea que llame a un policía? Mientras observa al otro sujeto y mantiene su distancia, en actitud amenazante. Obviamente, si el otro sujeto intenta algo, éste lo va a descontar. Pero para cuando la joven reacciona, el atacante ha huido. La joven, María Budlik, se detiene un momento y sofocada. ¡Ah, qué susto! Aquel hombre le dice: oiga, ¿quisiera usted acompañarme? Si gusta, podemos ir a mi departamento a que tome usted algo, un café, coma algo para el susto. La joven no ha comido en todo el día, la situación está bastante mal económicamente, así es que acepta. Acompaña a aquel caballero cerca de ahí en una casa de alquiler donde hay habitaciones. El hombre vive en un pequeño departamento, es una habitación con una cama, un pequeño espacio ahí. Le invita a un café, le sirve algo de comer, comparten la comida y después de un rato el sujeto no es tan amable y comienza a hacer insinuaciones, a lo que la jovencita responde: no, yo no busco eso, le agradezco su ayuda, por favor, lléveme a un lugar donde me pueda quedar. Yo le suplico. El caballero acepta. La joven recoge sus cosas, se incorpora, ambos salen del departamento y caminan. Conforme van avanzando, le va diciendo que la va a llevar a un lugar que conoce, que es accesible, donde podrán recibirla. Sin embargo, al llegar a un pedazo del camino en donde está ligeramente despoblado, el hombre la arroja hacia un lado y se lanza sobre de ella. La chica le pide que por favor no la mate. En un acto muy inusual, este atacante, que estaba descontrolado y probablemente en un deseo de ser detenido o de ya terminar con esta locura, se limita a agredirla físicamente, un ataque sexual, pero no la mata. Es probable una de dos opciones: que haya sido descubierto y haya tenido que huir, o que haya creído ser descubierto y huyera, o bien, de acuerdo con algunos analistas, había llegado a su punto crítico, a su punto de quiebre, en el cual ya no deseaba seguir adelante, o, de manera inconsciente, deseaba ser capturado. Una parte de él, el demonio interior, quería seguir haciéndolo, pero una parte de él quería detenerse inconscientemente. La deja ir. En ese momento, María Budlik escapa. Llega a un lugar en donde encuentra refugio y escribe una carta para una amiga suya contándole lo que le ha pasado. Aterrada, obviamente, le cuenta lo que le ha sucedido. Es un asunto un tanto penoso, es una época en la que todavía había un poquito de recato y de pudor, y bueno, le da pena, así es que se lo cuenta a su amiga, pero con tan mala suerte que la carta está mal.
la dirección es equivocada y en lugar de ir a dar a casa de su amiga, va a dar a la casa de otra persona, de una mujer que lee aquello, y acto seguido se va a la policía, en donde informa de lo que encontró. La policía localiza a Budlick, la interrogan y ella les cuenta todo, pero para su asombro, ella sabe dónde vive el atacante. Esto es extraño. Inmediatamente la toman y la llevan. Cuando llegan al lugar, la policía pregunta quién vive ahí. La casera les contesta que es un caballero que es chofer de alguna cosa y miembro del sindicato de transportistas, que es un hombre muy serio, de nombre Peter Kürten. La policía inmediatamente retrocede, hacen que la señorita Budlick se esconda por ahí mientras dos policías de civil esperan. Un rato después regresa precisamente Peter Kürten. Lo ven como entra, sube las escaleras, se mete a su cuarto. Ella lo reconoce y les dice que ese es. Sin embargo, en un error de cálculo, cuando la policía se dispone a arrestarlo, lo pierde de vista. El tipo ha salido de nueva cuenta, probablemente supo que lo estaban siguiendo, los detectó y escapa. Pero sabe que sus días están contados. Peter Kürten sabe que está perdido. Sabe que lo van a ligar con todo esto. Así es que, al llegar a casa, sienta a su esposa y tras una larga conversación le revela que él es el vampiro de Düsseldorf. Obviamente la señora debe de haberse caído 2 o 3 veces, ha de haber estado en una crisis. Esta mujer, una mujer que había sido una mujer dedicada a la prostitución años atrás, un par de años mayor que él, probablemente rondando los 50, queda destrozada. Sin embargo, Peter Kürten le pide que lo entregue a la policía. La policía está ofreciendo una cuantiosa recompensa a quien entregue al vampiro de Düsseldorf. Poco antes del amanecer, logra convencerla de que lo entregue. Al día siguiente la esposa va a la policía y les dice que ella sabe quién es el vampiro de Düsseldorf y que sabe dónde está, y que se los va a entregar. Así que les informa que va a verse con él a las 3 de la tarde en un cierto punto de la ciudad. La policía arma todo un operativo con cientos de guardias, de tal manera que cuando Peter Kürten aparece, lo apresan de inmediato. El sujeto no ofrece la más mínima resistencia. Cuando es llevado a la comisaría y se le presentan los cargos, declara ser culpable. Un par de días después, algún tiempo después, se retractaría de sus declaraciones, pero al final reconocería todos los crímenes. Y todos los crímenes, aun los que la propia policía no conocía. Pero ¿quién rayos era este tipo? Peter Kürten había nacido en 1883, es decir, que al momento de su captura en 1930 tendría probablemente unos 47 años. Su apariencia física era limpia, íntegra, pero su historia era muy oscura. Había nacido el tercero de una familia de 13 hijos. El padre era un ebrio golpeador, abusivo. Toda la familia en conjunto vivía en una sola habitación. Era una familia totalmente pauperizada. El alcoholismo del padre hacía que cualquier dinero que llegara se dedicara a la bebida. La madre trabajaba haciendo quehaceres, lavando ropa, cocinando a otros, pero el dinero que obtenía le era sustraído por el padre que la golpeaba y abusaba, tanto mental como sexualmente de ella, dentro de una casa con 13 hijos. Pero no obstante esto, además, el padre también fue acusado de agredir sexualmente a sus propias hijas. Un ebrio violento, golpeador, finalmente sería enviado a prisión, suficiente para quitárselo de encima. Pero mamita querida tampoco era dulce y cariñosa, nada de eso. Las palizas contra Peter y contra los hermanos eran frecuentes y constantes. Peter terminaría por escapar de casa a eso de los 9 años. Comenzaría una vida de delincuencia, pequeños robos, robos de subsistencia, golpeando a alguien, quitándole a un niño la comida, esperando a la salida de la escuela para robar loncheras, robando en una tienda alguna prenda de vestir, alguna cosa de comer. Su primer crimen, el primer asesinato, que no sería considerado dentro del juicio, lo comete cuando tiene 10 años. Están jugando con otros chicos a la orilla del río.
Uno de ellos ha estado tratando de subirse a esta especie de balsa donde está Peter sentado arriba. En un cierto momento, Peter toma la cabeza de este jovencito, de este niño también de unos 10 años, y la sumerge, provocando que se ahogue, que se sofoque ahí en el agua y muera. Otro de los chicos que está con él salta para tratar de rescatar al que se está ahogando, y Peter, sin dudarlo, lo toma y también lo sumerge. Asesina a los dos niños. Por supuesto que fue considerado en su momento como un accidente. Posterior a esto, el buen Peter Kürten pisaría la prisión en 27 ocasiones, por los más variados temas: fraude, robo, ataques al pudor, agresiones, incendios, agresiones contra animales. Peter no era una persona normal. Desde temprana edad, cuando comienza con ataques contra animales, se nota que no es una persona sana, pero nadie lo observa, porque de hecho trabajaba con un sujeto que cuidaba una especie de depósito de perros, quien le enseña a torturar y abusar de los animales. Posteriormente trabaja en un establo en donde hay ganado, ovejas, en donde también comenzaría con agresiones en contra de los animales y descubriría un secreto. De acuerdo con sus propias palabras, encontraba el verdadero placer al cortar el cuello de una oveja, agredirla física y de carácter sexual y beber la sangre. Posterior a esto, vendrían los incendios. Disfrutaba provocando incendios. ¿Le suena? Si usted ha visto el video del petizo orejudo que tenemos en el canal, seguramente podrá relacionarlo. Ambos tenían más o menos el mismo inicio de vida. Peter Kürten, sin embargo, está en prisión varias veces. Tiene que estar ahí de los 16 a los 19 y así sucesivamente. En 1913, cometería su primer crimen reconocido, mientras intentaba asaltar una posada. En ese año, 1913, Peter, que para el momento tiene unos 30 años, se dedica a robar y ha descubierto que muchas de las tabernas son operadas por familias, es decir, que papá y mamá despachan la cerveza, la comida, y en la parte de arriba de la taberna está la casa. Viven en el mismo lugar, pero mientras están en la taberna la casa está vacía, así es que puede entrar, buscar los bienes, el dinero, los objetos de valor. En esa ocasión, ingresa a la taberna de la familia Klein. Papá y mamá están por allá abajo trabajando, así es que Peter entra, comienza a hurgar en los cajones y de pronto se da cuenta que hay alguien más. Al entrar a una habitación, observa, durmiendo en su camita, a una niña. Es Christine Klein, la hija del matrimonio Klein que dirige la taberna. Se acerca, la observa por un rato y después la ataca. Sería el inicio de su modus operandi. Este caso no sería relacionado inmediatamente, sino hasta que se captura a Peter Kürten. Y es cuando él mismo señala ese crimen. Lo que hizo fue estrangularla y después agredirla violentamente cortándole el cuello. 2 incisiones, una superficial que no alcanzó a ser letal y una segunda profunda, que cercena la carótida y produce un chorro de sangre. Eso le despertaría una especie de ímpetu de carácter sexual brutal. No la ataca. No era ese su objetivo. Pero sería un momento que recordaría siempre. Unos días después, irónicamente, es enviado a prisión por alguna otra falta o algún otro delito que había cometido o atacar a alguien o algo. Pasaría varios años ahí. De hecho, su condena era de 6 y pasaría 8 años. Lo que había hecho durante los meses anteriores y años anteriores quedaría ahí. Nadie sabía que era él. Pasaría aquellos años en prisión y al salir, podría pensarse que es un hombre diferente. Cuando sale de prisión, 1921, ya tiene cerca de 40 años. Poco tiempo después conoce a la que sería su esposa, una mujer que había ejercido la prostitución, una mujer un par de años mayor que él, con la que se casaría, y vendrían los buenos tiempos. Lejos de Düsseldorf, viviendo en otra ciudad, Peter Kürten conseguiría un empleo, manejando camiones.
Lograría ser una persona respetada. Incluso se convertiría en parte del sindicato de transportistas, sería un activista, se confrontaría con el gobierno local, se volvería un sujeto bastante respetado. Es más, fue un tiempo de bonanza económica. Por supuesto que no pudieron tener hijos. La que fuera su esposa era una mujer que había estado enferma y no podía concebir. Así es que les está yendo bien. El problema es que un buen día deciden regresar a Düsseldorf. Cuando él vuelve a la ciudad, recordaría y narraría durante el juicio, en las entrevistas con los terapeutas, los psiquiatras y demás, que para él fue una especie de premonición llegar a Düsseldorf y ver un atardecer que ponía el cielo en rojo. Para él fue una profecía. Estaba de nuevo en casa y comenzaría inmediatamente a atacar. Sería incluso acusado de molestar a una señorita, lo que le valdría ir a dar a prisión unos meses. Después se le dio la libertad a condición de que se largara de Düsseldorf, donde nadie lo quería, pero logra convencer y se queda ahí. A partir de ese momento comienzan los incendios. Al principio es eso, los incendios, mascotas asesinadas, pero también algunos robos por aquí y por allá. Está en acción, está calentando. Los incendios no eran para ver el fuego. No se confunda, no era un pirómano. Era un asesino. Lo que hacía era seleccionar la casa en la que hubiera un par de vagabundos y prenderle fuego, para verlos cómo se quemaban, oír los lamentos y esperar a que intentaran salir en medio de las llamas. Ese era Peter Kürten, pero solamente estaba calentando motores. Después vendría todo esto que le he narrado. Peter Kürten sería enviado a juicio. Su juicio comenzaría en abril de 1931. En un principio su defensa intentó declararlo insano, es decir, loco, demente, incapaz de ser sometido a juicio, pero todos los expertos que entrevistaron a Peter coincidían en varias cosas. Primero, era plenamente consciente de lo que había hecho. No sentía ningún remordimiento. Justificaba los homicidios como una forma de venganza por todo lo mal que había tenido en su vida. Es decir, la infancia horrible que había vivido, las penas en prisión donde había sido golpeado, abusado, maltratado, vejado de las 1000 formas diferentes. Para él, todos estos episodios negros de su pasado justificaban perfectamente su venganza contra la sociedad. No tenía ningún remordimiento. Eso era claro, y así lo declararía, no tener ningún remordimiento. Los analistas que estudiaron el caso descubrieron ciertos detalles, como por ejemplo, Peter Kürten podría no acordarse del cumpleaños de un hermano, no acordarse dónde había estado en 1920, no acordarse del nombre de algún compañero de celda, pero recordaba los mínimos detalles de sus crímenes. Con precisión, con lujo, con minuciosa crueldad, regodeaba aquello. De acuerdo con los especialistas, Peter Kürten no sentía ninguna empatía por nadie. Consideraba que era apropiado para él tomar la vida de alguien a cambio de su satisfacción personal. Reconoció haber bebido la sangre de sus víctimas en múltiples ocasiones, no siempre, pero sí en múltiples ocasiones, ya que esto le provocaba una especie de éxtasis con características muy sexuales. Pero también narró algunas cosas verdaderamente espeluznantes. Por ejemplo, en el homicidio de Maria Hahn. Esperó 8 días después de haberla asesinado para volver al lugar donde la había enterrado. Al llegar al sitio, desenterró el cadáver, con la idea de llevarlo a una valla de madera grande que había, una especie de barda de madera, y clavarlo en cruz para hacer una especie de espectáculo dantesco. Pensó en eviscerarlo para que aquello fuera peor todavía. Pero llegado el momento no pudo aguantar el cuerpo, era demasiado pesado, así es que terminó devolviéndolo a la tumba. Unos días después volvería a buscarlo con la idea de apapacharlo o algo. No era algo sexual en ese sentido, simplemente de verlo descomponerse. También reconoció que en el caso de la muerte de Christine Klein, tras haberla asesinado al día siguiente en medio del pandemonium que se había generado por el asesinato de la chiquilla, Peter Kürten se sentó en una taberna justo enfrente de la casa de los Klein.
Pidió una jarra de cerveza y se puso a beberla tranquilamente mientras escuchaba los comentarios de los parroquianos acerca del horrible homicidio y del monstruo que andaba suelto. Con singular placer, inclusive se unió a la plática para comentar acerca del crimen. Pero no termina ahí. En otro de los casos, en el caso del crimen de Gertrude Alberman, había ido al lugar. Había regresado al sitio, en donde había estado observando a los policías cómo trabajaban e inclusive había platicado con el detective a cargo del caso, haciéndose pasar por un curioso que quería saber más detalles morbosos. El policía le había comentado cosas, reconocía que había sido uno de los momentos más excitantes de su vida. Pero también reconocería otras cosas terribles. Detalles morbosos acerca de los crímenes que resultaban increíblemente dolorosos. Es curioso, pero por ejemplo con su esposa, no intentó jamás hacerle ningún daño, era muy respetuoso. Se podría decir que era afectuoso, que sentía un profundo respeto por esta mujer, que ni siquiera le había dado hijos, ni mucho menos. Su principal preocupación era que la policía le pagara la recompensa por haberlo entregado para que tuviera algo con qué vivir. Él la convenció de que lo entregara. Es extraño, pero para esta mujer tenía algo que parecía ser afecto, en tanto que para el resto del mundo todos estábamos a su servicio. El perfil de asesino era el de un asesino hedonista, muy sexual, con un componente muy sexual en sus crímenes, pero muy personal. No era un agresor sexual, no era un ofensor sexual, no atacaba sexualmente a sus víctimas, pero encontraba una profunda satisfacción en lo que hacía. Se considera que era un vampiro clínico, porque parte del juego era la sangre, consumirla, verla derramarse, y todo ello formaba parte de este juego macabro. En el caso de las primeras víctimas se repetía el patrón en donde no había suficiente sangre. ¿A qué me refiero con eso? A que la víctima estaba tendida en una cama y el marco de sangre, que debería de haber sido mucho más grande, no estaba. Era obvio que este tipo había consumido o había llevado la sangre con él. Dentro del patrón de asesino serial era un asesino sádico. Eso es obvio. Era un asesino lleno de lujuria, pero extraordinariamente sádico. No es un enfermo mental. Los estudios que se realizaron sobre su personalidad e incluso en base a pruebas de psiquiatría determinaron que no era un asesino con un problema orgánico, es decir, con un problema de salud que pudiera haber generado esto. Era un hombre muy razonable, inteligente, con una devoción hacia su persona que era diferente a su condición real. Hay ciertos detalles poco conocidos, como el hecho de que el sujeto se depilaba las cejas, se afeitaba él mismo con una navaja especial y posteriormente se aplicaba polvo en el rostro para verse un poco más blanco. Solía siempre vestir con corbata, nítido, limpiar cuidadosamente sus zapatos. Su esposa solía revisarlo al salir de casa para que fuera perfectamente bien vestido. Ella se sentía orgullosa, a pesar de que sabía que su esposo había tenido algún romance por ahí con alguien y tenía por ahí alguna acusación de haber molestado a una joven en el aspecto sexual. Aún así, con ella, era una persona amable, generosa y cuidadosa. Un perfil totalmente aparte de su realidad. Su máscara de normalidad era la de un empleado, de una persona ordenada. Sus vecinos lo consideraban una persona seria, formal, amable, muy trabajadora. Nadie sospechaba de este sujeto, su rostro no permitiría saberlo. Fue enjuiciado. Cuando fue el momento de la sentencia, el jurado no tardó más de 1 hora en determinar que era culpable. No se le pudo acusar de todos los crímenes que él mismo declaró, ya que en muchos de los casos no se pudo comprobar que hubiera un crimen. Solamente se le acusó de 9 asesinatos, 7 cargos de intento de asesinato y algunas agresiones de carácter sexual. Fue condenado a muerte, a la guillotina. De hecho, se armó una guillotina para él. En julio 2 de 1932 fue llevado al cadalso. Sus últimas palabras fueron hacia el psiquiatra que le acompañaba, al que le preguntó: «Oiga, después de que corten mi cabeza,
¿Cree que pueda yo escuchar, aunque sea por un momento, la sangre saliendo de mi cuello cercenado? Ese sería el último de los placeres, el placer que termina con todos los demás. Después fue colocado, se le cortó el cuello. La cabeza fue entregada a una universidad que deseaba estudiarla. Fue partida a la mitad y se diseccionó. Actualmente está en un museo de Ripley en los Estados Unidos. El caso de este sujeto es considerado como un caso de vampirismo clínico. Una variante dentro de la perversidad humana. ¿Usted qué piensa? Y bueno, tenemos una enorme cantidad de saludos que nos gustaría mandar. Permítame un instante. Queremos mandar un saludo para Laura Nin, que nos escucha en Canadá. Muchas gracias. Para Samira y su hijo Dante, que nos escuchan en Chile. Híjole, en esta noche con este tema tan violento. Mila Sánchez, que nos escucha en Andalucía, en España. Un abrazo hasta las tierras andaluzas, hermoso lugar. Denis Soto. Él es de Perú, pero está viviendo en Uruguay. Alegra, que nos acompaña desde Honduras. Para Lorena Prince, que está en Kansas, en los Estados Unidos. Romana Aguilar y su mamá, que es Margarita Rodríguez, también les mandamos un fuerte abrazo. Luis González desde Panamá. Bianc Zul, que es maestra rural en Paraguay. Ella es de Buenos Aires, pero está ad honorem en Paraguay y pide saludar a todos los paraguayos seguidores del canal. Muchas gracias. Nos da mucho gusto saber que es usted maestra rural y que nos acompaña. Es un honor saberlo. Susie Love, que nos acompaña desde Nueva York. María Luisa Tapia, desde Tucumán, en Argentina. Lugares muy bonitos. Delfino saluda a Juan Fuentes en Monterrey. Ellos están trabajando en Estrella Roja. Un abrazo a ambos. Gracias por acompañarnos. Mirta. Ella nos dice que descarga los programas para irlos escuchando mientras maneja en los bellos paisajes de la Patagonia. Manda un saludo a su mamá, la señora Ana, que tiene 87 años. Dios mío, la Patagonia, imagínense qué lugares tan increíbles. Gloria Esquivel, que está en California, en los Estados Unidos. Para la familia Torres Sánchez, que está en Huamantla, Tlaxcala. Especialmente a Micaela. Es muy bonito Huamantla, es una zona que a nosotros nos gusta mucho, que conozco por razones de trabajo. Les mandamos un fuerte abrazo hasta allá. La familia Cuellar Luna en Irapuato, Guanajuato, en especial a Iván. Un abrazo hasta las tierras de las fresas. Un saludo también para Mariela GP. Y algo especial. Quiero mandar un feliz cumpleaños para Rafael Ortiz Álvarez. El cumpleaños hoy, 8 de mayo. Su esposa le manda muchas felicidades, un fuerte abrazo. Le mandamos un abrazo de parte de nosotros. Y también queremos mandar a María Rosario Moleón Gutiérrez. Ella está en Málaga, en España. Y cumpleaños mañana, 9 de mayo. 9 de mayo, un poquito y era el 10. Le mandamos un fuerte abrazo, María Rosario Moleón. Qué gusto que nos acompañe desde aquellas tierras ibéricas. Un fuerte abrazo a todos, muy buenas noches. Y que descansen en paz.